cómo sale por acá. Ahí está. Vamos a cambiarte un poquito esto es todo radio verdad, radio y televisión verdad. Ahí Radio y está. televisión. Radio y televisión verdad. Bueno, vamos a darte la bienvenida. Es algo inusual hacer radio así de esta manera. Radio y televisión. Pero la gente a veces quiere, en las redes sociales, quiere también ver y bueno, por lo tanto le ofrecemos esta posibilidad. Nos encontramos con Pablo Cagiani, eh, hombre que está vinculado a la educación y que bueno, obviamente teníamos interés de poder contactarnos con él para poder ahondar un poco en esto que está sucediendo, que es inusual además, eh, y que la educación ha tenido, bueno, un rol preponderante en estos últimos días en la parte de información. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bien, con frío porque bueno, obviamente estamos en esta época, pero también te diré que está un poco preocupada también y un poco eh, se sienten señales de todos lados. Por un lado, encontramos que los maestros ocupados y preocupados en la situación que se avecina, bueno, con la buena intención de preservar la salud de todos, tanto de los trabajadores como de los niños y por supuesto de la familia, intentan hacer algunas observaciones al Poder Ejecutivo, a las autoridades de primaria y realizar una movilización hace poquitos días que nosotros tuvimos la oportunidad de transmitir y bueno, y transmitiendo esas inquietudes. No sé, de acuerdo a la visión de tuya como consejero de primaria, que también te sabemos preocupado porque has hecho también algunas observaciones e incluso preocupaciones con respecto al tema de alimentación de los niños y demás, nos interesaría saber también entonces tu opinión. Bien, ¿me escuchás bien? Porque yo al final te estaba escuchando un poquito cortado. No, yo te escucho perfecto. A ver, hay a veces la agenda la construyen los medios y construyen una versión muy simplificada. En el mundo estuvieron 91% de los estudiantes afectados con corte de clases presenciales. Este, ahora son un poquito menos, pero son casi el 70%, un 68%. Hay un monitoreo de UNESCO muy bueno de esto, de cómo están funcionando los países, este, y tenemos una preocupación que es común, que es, bueno, la situación sanitaria es la que obliga a cerrar escuelas. Cuando la situación sanitaria te lo permita, todos estamos de acuerdo en que hay que tomar las actividades presenciales. No porque no se esté trabajando desde el 13 de marzo, se ha trabajado muchísimo a lo largo y a lo ancho del país, y ahora voy a contar cuánto, sino porque la, el efecto de no ir a la escuela está estudiado, tiene efectos negativos sobre los aprendizajes. Igual es un país que tiene una muy buena escuela pública cuando se la mira por donde se la miren las evaluaciones internacionales, Ujú. pero tiene una dificultad en términos de desigualdad de aprendizaje. Allí todos los actores estamos de acuerdo que cuando haya condiciones sanitarias se pueda retomar, y desde el principio se ha trabajado como en esto de qué manera ir retomando. Cuando empezamos las conversaciones de que había alguna posibilidad de que el Ejecutivo accediera, a partir de la situación sanitaria, a retomar alguna actividad, bueno, en ese momento estaba todo el mundo cerrado. Estaba China, que había tenido una experiencia de apertura, estaba Corea, que además tiene un sistema que, a pesar de estar en el hemisferio norte, funciona de marzo a diciembre. Los países europeos, en ese momento había uno solo de los escandinavos que estaba ensayando alguna propuesta para funcionar. No había recomendaciones ni de UNESCO ni de UNICEF respecto de cómo abrir. Y allí lo que se planteó, bueno, fue primero protocolo sanitario, segundo Claro. abrir con menos días, menos horarios, sin habilitar comedores, manteniendo un sistema de alimentación
iba a tener que pensar para la presencialidad, pero también para la distancia. Para la distancia de los gurises que había días que no iban, de los que concurrían algunos días presenciales, y para aquellos gurises que tenían una definición de la familia de no ir a la escuela hasta que no aclarara un poco la situación sanitaria o tienen un familiar en grupo de riesgo, digamos, situaciones muy entendibles. Claro. Y eso en la realidad del magisterio es muy difícil porque no hay horas que no sean no pizarrón. Al maestro se le paga un cargo de 20 horas, un cargo de 30, uno de 40, pero siempre son horas pizarrón. Entonces, para poder ordenar la presencialidad, el trabajo a distancia y para poder planificar y generar actividades a distancia, tiene que estar dentro del horario de trabajo si queremos que sea sostenible en el tiempo. Si no, Claro. es imposible, digamos, va a depender de la buena voluntad. Eso posibilitó que se fueran abriendo hasta prácticamente la totalidad de las escuelas rurales del país hasta la semana pasada, menos Canelones, pero además que se hiciera con mucho cuidado de las comunidades, de los docentes, con un protocolo sanitario que complejiza bastante, pero además con alguien que fiscalizaba el protocolo, que era la Federación Uruguaya del Magisterio. Y esto da garantías a todos, digamos, da garantías a la administración de que hay alguien que está reclamando lo que la administración se obligó en los protocolos y en las instancias de negociación, pero da garantías a las comunidades de que ahí hay una situación que el sistema de salud indica que posibilita retomar la presencialidad bajo determinadas condiciones y hay otro actor que está controlando. Y también controla, digamos, porque es un actor potente, fuerte, con presencia en el territorio, que cuando hubo una dificultad en 33, hubo que cortar en 33. Cuando hubo una dificultad en Rivera, se cortó en Rivera, y hasta que el sistema de salud no dio la indicación de volver a arrancar, no se volvió a arrancar. De hecho, ahora volvimos a suspender, digamos, Ciudad de Rivera, el reinicio de actividades presenciales de las escuelas urbanas, mantenemos el sistema de alimentación, pero sin presencialidad de los gurises, y se utilizó todo ese proceso para ordenar lo que era la vuelta que el Ejecutivo anuncia hace una semana y media, el jueves de la otra semana, en escuelas del interior, en aprender el tiempo completo y especial, en escuelas, en la tanda del 15, los de inicial, las escuelas aprender y tiempo completo de Montevideo, y el 29 dejando para el resto de las escuelas que no entran en ninguna categoría. También con un protocolo que ajustó aquello que se había elaborado para las rurales, también con una resolución de primaria que plantea que las escuelas tienen que tener condiciones sanitarias, edilicias, y con orientaciones técnicas que van tomando esto de la experiencia que se hizo en rurales, de pensar la presencialidad sobre la base del interés del niño y no pensarla sobre la base únicamente de la escuela como un depósito de gurises. Claro. Y esto es bien relevante, digamos, España tomó una definición en plena pandemia que fue abrir todas las guarderías o los centros de educación infantil que cuidaran a hijos de la población que participaba del sistema sanitario. Bueno, acá hay una decisión de retomar la presencialidad porque es buena para los aprendizajes de los gurises, para mejorar los aprendizajes y para disminuir la brecha. Y además, en el medio han aparecido UNESCO que dan cuenta de un camino que es muy similar al que ha hecho Uruguay en materia de retomar las actividades. Ajá. Y de hecho, insisto, el día que la Federación Uruguaya del Magisterio saca un comunicado diciendo no están en las condiciones, ese día la información que estaba en el comunicado era verdadera, porque ese día todavía no habían llegado a las escuelas los materiales para poder cumplir el protocolo. No estaba la resolución de 2.000 pesos por escuela para resolver las situaciones vinculadas al protocolo. Es decir, se ha ido construyendo una cosa que tiene actores que están fiscalizando, que están negociando, que están construyendo, pero además se ha posibilitado esto otro de que haya gurises que retomen actividades presenciales. Y esto es sustantivo para los gurises en materia de aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede o qué preocupación hemos planteado? Bueno, la asistencia voluntaria en la escuela puede generar un efecto de desigualdad nuevo, es decir, van aquellos que son los que menos necesitan la actividad presencial para sostener aprendizaje. Pero bueno, es parte del escenario. Lo otro que hay que señalar es, Uruguay es el único país de América Latina que sabe que hay 95% de sus gurises vinculados a actividades escolares, ya sea a través de Plan Ceibal, ya sea porque tenemos una red
este, de acceso a Internet a través de Antel que no cobra los .edu.uy a la población, ya sea porque los maestros las maestros no por quedarse solo en los que se conectaban en las plataformas, sino que fueron bueno, hay otros que cobran el acceso a los .edu.uy. ¿Qué tienen gratis? ¿Grupo de WhatsApp? Bueno, armemos grupo de WhatsApp. Claro. Las madres o los papás se manejan mejor en Facebook que en una plataforma. Bueno, coloquemos las actividades en Facebook. Vive en campo adentro y no hay manera de llegar porque no hay un teléfono con acceso a Internet. Dejemos las actividades en la portera. Ese fue el escenario de trabajo y eso es lo que posibilita que hoy nosotros tengamos identificados 13.000 niños que tuvieron poca vinculación o ninguna con la escuela, de un total de 341.000, que además están identificados, que además en la medida que las actividades se retoman en las escuelas se los va a contactar, que además tienen una composición que da cuenta de que el trabajo, el oficio, la profesión de los docentes fue extremadamente potente, porque si miro esos 13.000 niños, la mayoría de esos 13.000 niños son niños de 3 y de 4 años, es decir, gurises que habían estado 10 días en clase dentro del sistema educativo porque están ingresando al sistema educativo. Y después tengo un remanente de gurises que son los que todos los años, en un año normal, en general tienen una asistencia intermitente, tienen que ir a la comunitaria a la casa, hay que trabajar con la familia para que vaya todos los días. Es decir, llegamos a un escenario que tiene un impacto sobre los aprendizajes, de eso no hay nadie que tenga duda, pero la escuela no dejó a nadie por el camino y de hecho está buscando estos 13 años. Claro. En esta apertura de estas 403 escuelas que se abrieron ayer, bueno, tuvimos dificultades en algunos lugares, en algún lugar nos falta un auxiliar porque está en grupo de riesgo y eso se está resolviendo, pero siempre con esta lógica de debemos dar la certeza de que la condición sanitaria que exige el protocolo está, Claro. pero además también la tranquilidad de que cuando aparece una dificultad hay una respuesta del sistema educativo que preserva a niños, docentes y auxiliares. Y esta es una tensión que es bastante compleja, ¿no? Porque se define abrir las escuelas, pero bueno, hay algunas escuelas que no van a abrir hoy, o no van a abrir mañana, pero sí van a abrir pasado. Porque eso es lo que después permite que los gurises comiencen a asistir. Porque al principio hay mucha desconfianza. Yo llegué a ser una escuela donde había padres sin niños mirando cómo estaba la escuela para que definir si el gurí iba o no iba, digamos. Porque, bueno, está muy lindo el protocolo por la tele, por los papeles, por todos lados, pero si yo llego a la escuela, están todos apilados, no hay alcohol en gel, no hay agua, no hay una alfombra sanitaria, bueno, el protocolo queda en los papeles. Y yo creo que ahí hay que construir un proceso de confianza en que si se abre cuando hay condiciones sanitarias, cuando no hay condiciones sanitarias se cierra, cuando aparece una dificultad en la localidad o en el departamento, damos marcha atrás hasta que tengamos certeza de que podemos arrancar. Y lo otro que está en todos los documentos de recomendación de abrir instituciones es el monitoreo constante. Y efectivamente, en el caso de las rurales, 15 días después de empezar, tuvimos un hisopado aleatorio con una muestra que definió el INE a los adultos que estaban trabajando en las escuelas rurales. En ese caso dio todo negativo, pero no tiene por qué ser así, digamos, pero hay que tener como esta capacidad de tener un monitoreo preciso, porque efectivamente va a ser un año que va a tener esta complejidad, va a ser un año que va a tener una complejidad en términos de cómo va a afectar a las familias, por eso en las dimensiones que TECA entiende que hay que mirar es uno la desigualdad, es decir, qué gurises es más necesario que vayan. Lo segundo es los arreglos de cuidado de las familias, porque como es menos días y menos horarios, si vos no contemplás con quién va el niño a la escuela y con quién vuelve de la escuela, vos podés habilitar todo, pero no hay quien lo pueda llevar porque lo separaste del hermano mayor o del primo con el que va a la escuela. Y lo tercero es esto de pensar que el mix de presencialidad y distancia se instala este año, va a tener continuidad durante el año y por lo tanto deben aparecer espacios donde los docentes puedan trabajar esto. Y esto es bien relevante porque si no, no es sustentable. Es decir, si va a quedar para un maestro que tiene mañana y tarde en 2 escuelas, que después que llega a la casa, además pierde la actividad de presencialidad, es injusto para el docente. Pero además no es sostenible en el tiempo. Es decir, no se puede pedir
voluntariamente un trabajo que es clave para sostener el proceso educativo en este momento, que sea fuera de la relación salarial. Y esos son un poco los titulares. A veces solo queda el titular de que hay una declaración de que no hay condiciones. No, no solo hay una declaración, se trabajó para generar las condiciones, se fueron a las observaciones, permitieron mejorar todo este proceso. Y de hecho, yo pongo siempre, estoy poniendo estos días un ejemplo porque si no, no se entiende. El transporte colectivo es un problema no remoto a sus frecuencias y es un problema particularmente fiero en el interior. Hay una escuela que si no tenía la colaboración del sindicato de maestros del departamento, no podía ir, porque no había más vehículos de primaria o de la administración que pudieran asistir en ese lugar, y Claro. la asociación de maestros, la de Rocha concretamente, paga el combustible de una camioneta que va a llevar a las maestras para que se pueda. Entonces, sí, es cierto esto de la exigencia de las condiciones, que es lo que corresponde, pero también es cierto que se construyó la idea de cuáles eran las condiciones necesarias, y es cierto que está esta voluntad de que la es clave para el jurismo. Y yo creo que eso hace una composición del lugar que es mucho más cercana a lo que está pasando en la realidad o lo que uno está viendo en las escuelas, que una cosa donde hay unos que no quieren empezar y hay otros que sí quieren empezar. No. Yo creo que hay que empezar apenas se pueda, estamos todos de acuerdo. Claro. El tema es que requiere un trabajo tan importante en construir las condiciones, que bueno, nos ha tenido bastante ajetreado. Sí, la verdad. Bueno, Pablo, yo la verdad que sos el entrevistado ideal, porque la verdad que te tiré una puntita nada más y desarrollaste todas las preguntas que yo tenía preparadas para vos. Así que te agradezco pila porque realmente ha sido realmente productivo y esclarecedor fundamentalmente. Te comento que, para un poquitito que me pasaba un mensaje, nosotros acá dentro del programa tenemos un columnista que es maestro, Federico Maritán, que manda saludos. Tremendo maestro, tremendo maestro. Tremendo maestro. De la escuela 119 de Piedras Blancas, dice, te manda saludos. Y yo tengo la suerte, el privilegio de contar con mi hija, que es maestra, y mi cuñada. O sea que estamos dentro de todo eso, que lo conozco muy bien y estuve durante 6 años presidiendo una comisión de fomento de la escuela 141 en Pedro de Mendoza allí. Así que sí sabré cómo es la labor del maestro y la verdad que yo te agradezco enormemente. La última pregunta breve, así como porque ya tengo el otro entrevistado atrás esperando. Te pregunto sobre qué pasará en Rivera, que bueno, obviamente por todas las noticias que hemos tenido, Rivera está teniendo un índice bastante importante de infectados de COVID-19. Y bueno, ¿cómo va a actuar entonces en este caso efectivamente la educación primaria? Bueno, a ver, Rivera y la frontera seca, ¿no? Sí, Nosotros tenemos advertencias desde hace por lo menos un mes y medio de que la frontera seca es un problema, y el tiempo demostró que efectivamente era así. Por ahora lo que tenemos es suspendido retomar la presencialidad en las escuelas de la ciudad de Rivera, a la espera de lo que indique el sistema de salud, es decir, cuando sea posible, si todas y por zonas, o lo que indique, como se ha hecho ya con las rurales, ¿no? claro. Y lo mismo que sucedió en 33, estuvimos parados con un parate de 10 días porque no estaba muy claro cuál era el alcance del contagio de los primeros casos del COVID-19 en 33. Y estamos mirando con mucha preocupación otra frontera que es la de Chuy, porque efectivamente empezaron a aparecer muchos casos en municipios del lado brasilero. Ujú. Bueno, es parte, digamos, de esto de que estamos pendientes de lo que indica el sistema sanitario, porque efectivamente es un año donde cada vez que tengamos una situación en algún territorio concreto, vamos a tener que parar primero para no seguir expandiendo la pandemia, Claro. pero además para dar días a la población de que la presencialidad es cuidada, digamos. Si uno mantiene todo abierto y el barrio está prendido fuego,
bueno, nadie va a creer que estamos cuidando. Es parte de lo que va a ser el año, las marchas y las contramarchas, pero en la medida que esto posibilite ganar alguna hora de presencialidad, es parte de este trabajo que por lo menos es lo que está indicado o recomendado. Lo otro que me parece relevante es esto, ¿no? 95% de los gurises conectados a actividades escolares es una patriada de las maestras, pero además son familias acompañantes. Los gurises chicos, para conectarse en actividad escolar, tienen que tener presencia de los adultos. Claro. Y eso en un momento donde además la economía le pegó fuerte a las familias, es de destacar, porque la gente está preocupada por cómo para la olla. Este, la, eh, las idas al seguro y los cortes de jornales tampoco pegaron igual en toda la sociedad. Este, y sin embargo, nosotros tenemos familias preocupadas, familias retirando tareas, familias preguntando cómo apoyar a los gurises. Yo creo que eso habla muy bien del lugar en el que tiene la sociedad uruguaya a la escuela pública. Qué bueno. Bueno, Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, porque sabemos que son tiempos complicados y me imagino el hecho de tener que atender un montón de consultas y también entrevistas, por supuesto, para que la población se vaya enterando. Y bueno, en este caso personal te agradezco muchísimo entonces esta nota, ¿eh? Muchas gracias a ti y fuerte abrazo a la audiencia y a todos los maestros que andan por ahí. Buenísimo, arriba. Bien, así entonces pasó por FM del Carmen, por eh, El Mirador, Pablo Cagiani, consejero de primaria, donde estamos buscando acá, vamos, ahí está, sacamos esta otra, donde, bueno, pudimos saber de primera mano, entonces, eh, realmente cómo viene la situación de la reanudación de los cursos. Tuvimos la preocupación el otro día por parte de Daisy Iglesias, representante de la FUM. Además estuvimos en la manifestación que realizara los maestros y le llevaran la recomendación allí a nuestros al señor presidente y digamos a los responsables de la educación. Y bueno, obviamente que ahora tuvimos la parte directamente desde primaria con el consejero Pablo Cagiani. Ya estamos